empeño por salvarme que te lleva a dar la vida por amor. De estar en el alimento en la mesa, donde tú presides, donde tú repartes, donde tú nos hablas, donde tú nos das, donde tú nos alimentas. Gracias por la provisión diaria, porque nos das el pan de cada día para nuestra vida espiritual. Gracias por la provisión y te rogamos en esta mañana bendigas el alma, dándonos entendimiento, porque con entendimiento tendremos fe y teniendo fe podemos oírte y atenderte y poner por obra. Gracias en el nombre tuyo, Jesús. Amén. Tomen su lugar. Y vamos a abrir ahí en Juan 15, verso 14 en adelante. San Juan 15, verso 14 en adelante. Nos está fallando el cañón y ya pues está cañón porque no podemos proyectar las letras del texto, así que cada quien tenga su Biblia a la mano para poder seguir conectado con la palabra de Dios. Tenemos 2 cañones, pero el otro falló también, se tiene que mandar a arreglar y este lo teníamos de reserva, pero pues no está muy bueno, tampoco hay que arreglarlo. San Juan, que dije 15, 14. Vamos a leer desde el 12. Dice el 12, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque todas las cosas que os he hecho notorio, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hasta ahí nada más. Otra vez el verso 17. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Y esto es muy bueno porque para esto estamos enviados por Dios, para tener el fruto que Él espera de nosotros. Casi es imposible tener el fruto del agrado de Él si no nos mantenemos congregados, porque solamente así somos un cuerpo, y como cuerpo tendremos la dirección más exacta para hacer su voluntad, puesto que el cuerpo debe estar junto. Un cuerpo humano debe tener sus miembros y sus órganos, sus células, sus átomos y todas sus partes juntas, porque si algo falla, pues batallamos. Así que qué bueno que estamos juntos y nos mantenemos en armonía. Bien, aquí hay varias cosas hermosas. Dicen, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Hay 3 fases de elección, hermanos. 3 fases, tres niveles. Uno de ellos desde antes de la fundación del mundo. Es la primera fase, por decirlo así. Antes de la fundación del mundo.
La segunda, en el vientre de la madre. En el vientre de la madre. Y la tercera es ya naciendo y estando consciente. Todavía ahí Dios nos da la oportunidad de elegir. Si no elegimos bien en las anteriores, todavía tenemos la opción de elegirlo después del nacimiento. Entonces, en estos tres niveles siempre tenemos la oportunidad de extenderle la mano, porque en un sentido muy importante, todo el mundo por el sacrificio de Cristo, todo el mundo, oigan, todo el mundo, los que han nacido, los que están naciendo y los que nacerán, tendrán la oportunidad de cerrar el ciclo del plan de Dios y experimentar la salvación del alma. Pero en un sentido, Él es el Salvador de todo el mundo, de todos los hombres. Sin embargo, no todas las personas van a estar con Él. ¿Por qué? Pues porque no le correspondieron, porque no lo quisieron. Y en ese caso, pues, pierden su salvación hecha por Cristo. Mirando esto o demostrándoselos, allí en Primera de Juan nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que por eso les digo, con base, ahí está, miren, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjense qué facilidad tiene toda la gente, y sin embargo lo rechazan. Y cuando mueren, no, pues ya está en el cielo. Pues ¿cómo que está en el cielo si nunca quiso a Dios? ¿Cómo que está en el cielo si las cosas de Dios le fastidiaban? ¿Cómo que está en el cielo si solamente se ocupó de esta vida? Y en esta vida hay buenas cosas, como gozar de libertad, ¿verdad? Como tener la libertad de elegir y de obtener y de trabajar y de poseer y de gozar. Pero pues solamente es para esta vida, como dice otra parte de la Escritura, ¿verdad? Entonces vean ustedes, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que en este sentido, todo el mundo por parte de Dios ya es salvo, por parte de Dios. ¿Pero qué espera Él? Que le correspondamos diciéndole gracias porque moriste por mí, pecador, y te acepto como mi Salvador. Entonces en ese momento se aplica la salvación total, porque este es un don gratuito, es un regalo que Dios nos da. El hecho de congregarnos, pues es para ganar conocimiento y estatura, nivel, pues, pero esto es aparte, y a esto se le llama pues premio o recompensa, premio o salario, así se le llama. Nuestra salvación así tal cual no es un salario, porque no tenemos los méritos para poder ser salvos. Si somos salvos es por los méritos de Cristo. Y quiero que entendamos bien esto, para que cuando le hablemos a una persona
no le dejemos la impresión de que tiene que hacer obras. El hecho de que venga o que empiece a venir a los servicios no le da la salvación, le da el principio del conocimiento hasta que acepte a Cristo como su Salvador. Por eso decimos, ¿verdad?, con conocimiento de causa, que tanto los hermanos metodistas, bautistas, presbiterianos, nazarenos, son salvos y aceptan a Cristo. Claro, rechazan otras cosas, entonces se quedan estacionados en la salvación de su alma nada más. Ahí se quedan quizá para toda su vida hasta que mueran y después resuciten, pero sus niveles van a ser nada más recibir el don o el regalo, porque pues sí, son hermanos sinceros, son sinceros, pero no saben más porque los pastores no saben más. Hemos dicho varias veces que venimos de una escuela de maestros. La hermana Hicks, un maestro excelente. La hermana Esparza, otro maestro excelente. Y casi nosotros nos movemos por la enseñanza. Sí, predicamos, claro, pero un predicador pues dice cosas, pero no las demuestra en el momento. Aunque las puede saber, pero no las va demostrando, no las va ilustrando con esquemas o con ejemplos o con alguna cosa que ponga como símbolo. Entonces el predicador pues se va de largo y casi no se admiten preguntas. Esa es la diferencia, pero la hermana Hicks enseñaba algo y predicaba sobre ese algo. Después pasaba en la misma línea a otra cosa y volvía a predicar, porque en un maestro hay mucha riqueza y da puntos, da principios que si son del tema, pues los puede demostrar. Pero aún así, la hermana Hicks mencionaba cosas que no entendíamos y no le preguntábamos porque se salía del tema. Al tiempo, pues nos decía, bueno, pues, busquen en alguna parte de mis libros está esto, entonces ahí busquen y van a encontrar las respuestas, ¿verdad? Claro, había otras cosas que no entendimos, pero bueno, ella los mencionaba con conocimiento de causa, ¿verdad? Entonces, miren ahí, en esto consiste el amor, en que nosotros no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que nos amó a nosotros y nos ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación viene del concepto de propiciatorio. El propiciatorio, puedes ponerme la estatura? El propiciatorio era se considera como un mueble, de entre los muebles que había, que eran 7 muebles, 7. Entonces el propiciatorio era era la tapa del arca. Y este mueble era de oro puro, demostrando o hablándonos del amor puro de Dios, del amor de muchos quilates. Entonces imagínense, cuando dice propiciación, está diciendo la palabra, puedes llegar hasta acá si quieres. Después de tu salvación gratuita, empiezas a pagar un precio. Tomas decisiones y empiezas a pagar un precio. Claro, con mi gracia, a través de mi gracia, porque yo te voy a ayudar. Yo te voy a seguir dando para que tú llegues en el crecimiento de la estatura de un varón perfecto. Entonces ya entendemos, aquí está el arca y aquí está el propiciatorio.
¿En qué lugar de la estatura está esto? Hasta la cabeza. O sea, es como si Dios dijera, pues tú puedes llegar hasta la cabeza en el sentido de aceptar mi gobierno y que venga lo que venga y pase lo que pase, tú siempre reconozcas que es permitido por Dios por mí o mandado por mí. Yo lo he permitido para que tú aprendas lecciones que de otra manera nunca aprenderás, porque Él sabe que somos necios, somos testarudos, somos rebeldes, y de otra manera no entenderíamos. Por eso es que nos dio un cuerpo sujeto a la muerte. Por eso. Nos dio un cuerpo de dolor, de sufrimiento, y nos mandó a este valle de lágrimas, porque si no tenemos las lecciones que necesitamos a través de situaciones entre nosotros como prójimos, defectos, errores, deslealtades, traiciones, pues no podríamos aprender quiénes somos más a fondo, porque el Señor nos recibe así, todos cochambrosos, todos feos, porque dice, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo no vine como dice, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. Ajá. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, vean, aquí está la tapa, y esto se llama propiciación. Propiciación es cubrir todavía los pecados que tenemos y aquello que nos falta. Dios nos lleva a toda la estatura de dos maneras. Una por don, por regalo, por misericordia, y otra por estatura real. ¿Sí? Una porque no lo merecemos y otra porque pues estamos pagando un precio. Estamos pagando un precio. Aquí está más clarita la imagen que la que hemos tenido. Entonces ya hemos repasado esto, ¿verdad? Aquí está la salvación inicial del alma y el perdón de los pecados en general, los cubre, perdonándolos. Propiciación quiere decir perdonar cubriendo. Pero después, como aquí es en general, Dios nos va detallando los pecados que tenemos. Envidia, rencores, resentimientos, venganza, odio. Y todo eso que está bien escondido, está tras muros. Y que necesitamos que Él vaya por delante, permitiéndolo nosotros para seguirle, para que Él nos muestre por la buena o si no por la mala, ¿verdad? Para que vayamos viendo quiénes somos, cómo reaccionamos, qué herencia tenemos de los padres nuestros. Y que veamos toda la fealdad de nuestro interior para entonces poder ¿qué? Crecer. Aquí muchos que reciben a Cristo, pues aquí se van a quedar, en este nivel se van a quedar. Y la salvación pues no es solamente esto, es todo esto. Pero aquí nos salva de la condenación del alma, que es el infierno. Pero aquí nos empieza a salvar del poder del pecado que mora en nosotros y que está escondido. Por eso Pablo dice en Romanos 7, dice, ahí está, miren, aquí está el poder del pecado que está en mí. Está como dormido, si es que somos cristianos sinceros. Entonces el pecado que está en mí está como dormido, adormilado. Pero ¿qué tal si despierta o lo hacemos despertar? Pues entonces, aunque seamos cristianos se va a manifestar. Pero el ideal es que tenemos pecado, pero ya no hacemos pecado. Hay diferencia entre tener pecado
y hacer pecado. O sea, ponerlo a trabajar, porque somos capaces de hacer cosas, ¿no? Cuando somos cristianos. Entonces aquí ya es otro nivel, pero muchos de los hermanos nuestros se van a quedar aquí y otros todavía más abajo. Y pues son los que van a ser como los que nada más se persignan, ¿no? De otra forma. Y con eso creen que ya está listo todo. Por eso les urgimos, por eso les amonestamos, por eso les exhortamos. Y lo pueden tomar como regaño, como eso, pero pues es para el bien de ustedes, ¿no? En un momento dado yo conozco mis límites y cuando ya me doy cuenta que una persona sea terca, sea necia, bueno, ya sigo enseñando, pero pues ya que Dios se encargue de esa persona, ¿no? En forma más directa, pues. Tampoco, no por eso yo me voy a enojar con la gente, pues simplemente no quieren y tenemos que respetar. Pero al final de cuentas, pues terminan por o separarse del grupo, irse a buscar una iglesia de ángeles. Pero si encontraras una iglesia de ángeles por ahí donde casi no se peque, no entres porque la vas a echar a perder. No vayas porque la vas a echar a perder. Pues vas todo en bruto, sin pulir, porque pues miren, lo que Dios nos da aquí es suficiente como para que, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos en otro lado si la primaria la estamos reprobando? Imagínense. Bueno, entonces y después viene el otro nivel que corresponde a esto, ¿verdad? El propósito del pecado. El mundo que tenemos por dentro y la carne que tenemos por dentro. Mundo, carne y diablo. Mundo, carne y diablo. Entonces los que van siendo vencedores en estos niveles, pues van teniendo estatura. Y la próxima estación pues es esta. Pero aún ahí se manifiesta el pecado. Aún ahí, aun cuando veamos gente muy entregada, muy, muy consagrada, pues todavía tiene cosas que a lo mejor ni él sabe, ¿verdad? Y llegada la tentación, puede actuar. Puede actuar y pues perderlo todo. Bueno, es una repetición de lo que ya hemos oído y aprendido, pero hay que repetirlo para que se nos grabe bien. Esto debemos saberlo de memoria para estar conscientes de nuestra condición delante de Dios, ¿verdad? Amén. Muy bien, entonces, ¿está claro hasta aquí? Bien, lo que leímos dice, ya no los llamaré siervos, eso es el ideal. Ya no los llamaré siervos, dice el verso 15, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas les llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os he hecho notorias. No me elegisteis vosotros a mí, pero yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, fíjense, aquí está una promesa. Te puedes preguntar, bueno, ¿y por qué estoy ore y no hay respuesta? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es que tú quieres la respuesta a tu manera. Pero a lo mejor ya te respondió y ni cuenta te has dado porque es a la manera de Dios. Esa es una respuesta. Otra es que hay cosas en las que no estamos maduros y tenemos que esperar a crecer un poquito para poder manejar la respuesta de Dios. Porque si no, pues nos hinchamos,
nos vanagloriamos, nos sentimos acá soñados y creemos que Dios está muy enamorado de nosotros y que pues Él va a hacer lo que nosotros digamos, ¿verdad? Entonces todo tiene su tiempo, así como los árboles con su fruto, pues no podemos comer los frutos verdes, tenemos que esperar a que el sol, los elementos lo maduren, y hasta que esté maduro es cuando podemos cortarlo y comerlo, ¿verdad? Amén. Entonces vean ustedes ahí todas esas situaciones. Bueno, ahora miren, el tema hasta donde lo pueda yo desarrollar, pues procurando también considerándolos y por el calor que tenemos y eso, voy a procurar hasta la 1 ya le corto, ¿sí? Pero bueno, voy a procurar avanzar lo más posible. Entonces el tema va a ser déjenme, se me fue un poquito la relación. El humano acercándose a Dios y el divino acercándose al humano. El humano acercándose a Dios y el divino acercándose al humano. ¿Otra vez? El humano acercándose a Dios y el divino acercándose al humano. Para ver el primer concepto, vamos aquí al libro de... es que... en lo de Zaqueo. ¿Qué libro es el relato de Zaqueo? ¿Lucas? Lucas 19. Lucas 19. Y vamos a ver allí al humano acercándose a Dios. ¿Sí? Y de paso, pues vemos los obstáculos que tuvieron que vencer. El humano acercándose a Dios, venciendo obstáculos. ¿Capítulo qué dijimos? 19. 19. Lucas 19. Bien, ahí en Lucas 19, y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Y aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal era jefe, ¿no? En los publicanos, y era rico. La riqueza se derivaba pues de que yo creo que como aparte del sistema, pues ocupaba un puesto muy importante. Ahora, este hombre era muy mal visto, era odiado, era repulsado por el mismo pueblo de Israel, porque siendo judío servía para el tributo romano. Eran los impuestos que Israel tenía que pagar a los romanos. Eran los que gobernaban el país. Y pues imagínense ustedes el odio, el resentimiento, la repulsión que la gente sentía contra él. Pero encontramos aquí a Zaqueo, el humano acercándose a Dios. Y dice, y aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico. Y procuraba ver a Jesús, fíjense, aquí está en ese deseo, ¿verdad? Y procuraba ver a Jesús. ¿Quién era? Quien fuese. Pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño ¿de qué? Bueno, no voy a mencionar todos los obstáculos que él venció, no nos alcanzaría el tiempo, pero sí, algunos. Por ejemplo, ¿qué le impidió a él acercarse como quería a Jesús? La multitud. ¿Sí?
Fue el año de popularidad de Jesús. Fue el año de su popularidad. Mucha gente lo seguía. Mucha gente para oír de las palabras de Dios. Entonces siempre estaba saturado, le apretaban, caminaban despacio, iban de todo, iban mujeres, iban varones, iban jóvenes, iban niños también, con su mamá, su papá. Y era difícil acercarse mucho a Jesús. Entonces, el primer obstáculo que encuentra es la multitud. Y hermanos, nos puede pasar a nosotros, porque tenemos multitud de ocupaciones, multitud de distracciones, multitud de trabajos que creamos nosotros. Nosotros creamos nuestras necesidades. Programamos nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, el ambiente en que queremos estar. Y podemos condicionarnos a nosotros mismos. Y haciendo un programa en el que nosotros digamos, bueno, yo nada más voy a estar en las reuniones tal y cual y tal día. Y entonces, esa multitud de cosas, se convierten en cosas pecaminosas, porque el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tus fuerzas. Cuando dice todas tus fuerzas, es que puedes danzar hasta agotar tus fuerzas. Es que puedes bendecir con todas tus fuerzas. Y si es necesario que salgas agotado por el calor que hace o por la energía que gastas alabando a Dios, pues es lo correcto, porque dice, amarás con todas tus fuerzas. Amén. Y bueno, que somos muy reservados en eso, ¿verdad? Así que Él venció algo que también a nosotros nos pasa en otra forma. No hagan programas para el domingo, hermanos, y me refiero al día, no a la mañana solo, me refiero al día. ¿Sí? Y vénganse proyecten más bien el día, no unas cuantas horas. Yo sé, hermanos, que hay situaciones, pero entonces, pues, ¿qué mérito tiene? Díganme, ¿qué mérito tiene? ¿Qué hacemos de más? ¿Qué haríamos de más? Más que lo que está fácil, lo que está a la mano, o lo que me gusta, o lo que quiero. Pues, ¿y entonces qué hacemos de más? No hay un sacrificio. Dice la palabra que presentemos a Dios sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De eso se agrada a Dios, que nos cueste trabajito. A veces quizá que nos mojemos. En otras ocasiones que pasemos frío, como ahora que pasamos calor. Pues de esos sacrificios dice, se agrada a Dios. Les he contado de aquel predicador que invitan a la China, creo que era de Corea del Norte, donde sí hay libertad para el evangelio, y hubo un tiempo en que estaba la iglesia más grande del mundo con asistencia de 10,000 personas en los cultos. Y de ahí invitaron a alguien que fuera a la China, pasara como turista, porque pues no tenía no hay la libertad. Y lo llevan a un jacalón abandonado por ahí en el campo, quizá bajo un puente de esos de carretera, y pues llega y ve el salón y dice, ¿y las sillas dónde están? No, pues aquí no hay sillas. Pero ustedes tienen una silla que está moldeada y están más o menos cómodos, ¿verdad?
Ya si quieren acoginadas y con butacas, pues ya saben dónde. Pero, bueno, dice, ¿y las sillas? Pues no, aquí no hay sillas, aquí como van llegando, ahí ese es su lugar. Entonces se puede suponer que o estaban de pie o estaban sentados, como dicen en Veracruz, a plan de bote. Pues se quedó sorprendido el predicador. A ese grado, pues sí. Y luego van llegando los hermanos, cansados, hambrientos, somnolientos, con peligro de su propia vida, sin Biblia, porque cuidado si les encontraban la Biblia por ahí. Pero era gente que sí leía la Biblia, se aprendía textos de memoria así, miren, así, porque ellos sabían que no podían tener una Biblia. Entonces sabían mucho de la Biblia de memoria. Eso es pagar un precio, hermanos. Entonces, pues ya llegaron y pues y ¿dónde se van a quedar? Pues ahí mismo. Era una visita de 2, 3 días. Ahí mismo se van a quedar. ¿Dónde? Pues a donde agarren su lugar. Luego, a la hora de cantar, hermanos, no podían levantar la voz. Entonces les ponían una pizarra, les escribían el canto, el himno y tenían que irlo cantando mentalmente. Si acaso moviendo los labios, pero sin emitir sonido. Y ahí estaban. No, capaz que si eso hiciéramos aquí, me quedaría yo solo con las ratitas que luego andan por ahí. No, olvídense. Así tenían que cantar. Sin orquesta, sin pantalla, obviamente, ¿no? Miren, sin una hermana Rebeca que nos ayude o cualquiera de los que mueva ahí el aparato. Pero somos tan delicados, somos tan especiales, tan exigentes. Se quedaba sorprendido el predicador, pero ¿cómo? ¿A ese grado? Pues sí, a ese grado. Porque iba de por medio su vida, la cárcel, su familia, etcétera. Terminó el tiempo y ya despidiéndose se acerca un hermano y le dice, hermano, le voy a hacer una petición, dice que allá donde está su iglesia, allá donde todos tienen libertad, y que oren por nosotros, dice, para que nosotros podamos ser como ustedes. Y le dijo el hermano predicador, no, dice, yo por eso no voy a orar, por eso no voy a orar. ¿Pero por qué, hermano? Porque mire, nosotros tenemos muchas facilidades, tenemos coche, tenemos aire acondicionado, tenemos cojines, butacas acoginadas, tenemos instalaciones, tenemos organización. Ustedes no tienen nada de eso. Y si yo oro por ustedes para que ustedes sean como nosotros, pues el día que quieran ir al templo irán y el día que se les pega la gana no irán. Porque ya para ese tiempo empezaba a verse un bajón en la iglesia más grande del mundo por tantas comodidades que tenían. Entonces dice, yo no voy a orar por eso, por ustedes. Más bien, yo les voy a pedir a ustedes que ustedes oren por nosotros para que nosotros seamos como ustedes. Que inclusive seamos capaces de decidir entregar nuestra vida por un culto, por una reunión. Pero aquí, miren hermanos, la verdad programamos mucho esto. Sí me gusta, sí me siento bien, sí esto o aquello. Pues, ¿qué clase de cristianos? ¿A modo? ¿A gusto? Miren,
sin menospreciar nada, ¿no? Antes agradeciendo. A mí me gustaría moverme en todo el escenario. Bajarme con facilidad y acercarme más a ustedes. Pero estoy limitado y tengo que respetar con gratitud. Amén. Entonces, estamos en el mismo barco, hermanos, y debemos de agradecerlo. ¿Se fijan lo que es vencer la multitud de cosas que tenemos? No, hermanitas, no dejen la ropa para el día domingo. Se les ocurra lavar el día domingo. No dejen los trastes para el día domingo. El día domingo es el día apartado para el Señor. ¿Sí? Y van a ustedes encontrar una bendición de las promesas de Dios. Porque no se puede dar fruto siendo así, hermanos. Sí se puede tener lo básico, ¿no? Lo básico, lo fundamental, con el peligro de quedarse a la gran tribulación. Hace 8 o 15 días les dije que habían hecho una encuesta a personas cristianas que hacen ese tipo de trabajo y encontraron que el 95% de los cristianos se van a quedar a la gran tribulación. A mí me espantó la cifra. Dije, híjole, ¿cómo? 95% de los cristianos que hay, por su modo de ser, por su modo de vivir el cristianismo, entre comillas, se van a quedar a tiempo de la gran tribulación, o sea, no van a ser arrebatados. Ya les mostramos que hay 4 tiempos en la resurrección para los cristianos. Bueno, para los cristianos 3. No, también 4. 4 tiempos. El último tiempo es el más fatal. Es el más fatal porque es ya el juicio del trono blanco. Y todavía Dios va a abrir el libro para ver si alguno está escrito en el libro de la vida. Pero eso nada más ya será para que no se pase nada, ¿no? Ajá. Entonces, miren, ¿con qué estamos aquí? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el instrumento por lo que podemos estar aquí? El cuerpo. El cuerpo. ¿Sí? ¿Que me duele? Pues sí. ¿Que me siento enfermo? Pues sí, hermano. Voy de acuerdo que ese día no estemos, ¿verdad? Si no te mueres, pues puedes regresar. Porque hoy está dando una gripe muy dura y lo que viene todavía. Pero te quedas así estacionado. Estos de la... ¿De qué? A ver, pásalo. A ver. Estaban sentados los 22 de ellos y miré y les pregunté, si somos atrapados, ¿qué me pasaría a mí? Dijeron, bueno, te deportarían en 24 horas e iríamos a prisión por 3 años. Les dije, están relajando. ¿Cuántos de ustedes han estado en prisión por su fe? Y de los 22, 18 levantaron las manos. Ni pensarlo. Y les pregunté, ustedes los 22, ¿cuántas personas supervisan? Porque ellos eran líderes de grupos cristianos clandestinos en la provincia. Si contaran todas las personas en su jurisdicción, ¿cuántas serían? Y ellos contaron un poco más de 20 millones. Y les dije, ¿qué? Porque olvidamos que hay más de 1.3 billones de personas en China. Esto es loco. Bueno, yo tenía 15 Biblias y la pasé a los que pude para leer 2 de Pedro capítulo 1. Y ahí mismo una señora le pasaba la Biblia a otra que le quedaba al lado. Y pensé, interesante. Como quiera fuimos al escrito y mientras empezábamos a leer entendí el por qué ella había prestado su Biblia. Ella había memorizado todo, recitó el capítulo completo. Y cuando acabó, fui a hablar con ella en receso y le dije, ¿acabas de recitar el capítulo entero? Y dijo, oh sí, me he aprendido muchos capítulos. Le dije, ¿dónde memorizaste tantos capítulos? Ella dijo, en prisión. Uno tiene bastante tiempo en la prisión. ¿Pero no te confiscaron la Biblia? Ella dijo, sí. Pero la gente trae la palabra escrita en pedazos de papel y la infiltran.
Y le dije, pero si te encuentran el papel, ¿no lo confiscan? Me dijo, sí, pero por eso te lo memorizas lo más rápido posible. Porque puede que te quiten el pedazo de papel, pero no te podrán quitar lo que está escrito en tu corazón. Y pensé, wow. Bueno, después de 3 días te enamoras de estas personas. Y cuando todo acabó les dije, ¿cómo puedo orar por ustedes? Ya voy de regreso a América. Ustedes han sido maravillosos. ¿Cómo puedo orar por ustedes? Y dijeron, ¿sabes? Ustedes pueden congregarse de esta manera cuando quieran en América. Nosotros no. ¿Puedes orar para que algún día seamos como ustedes? Los miré y les dije, yo no haré eso. Y con sus ojos incrédulos me miraron y dijeron, ¿pero por qué? Y les dije, porque ustedes se montaron en un tren por 13 horas para llegar aquí. En mi país, si tienen que manejar más de 1 hora, la gente no viene. Ustedes se sentaron en un piso de madera por 3 días. En mi país, si la gente tiene que sentarse más de 40 minutos, se van. Ustedes no solo se sentaron aquí por 3 días en un piso duro y de madera, sino que lo hicieron sin aire acondicionado. En mi país, si no hay asientos acolchados y aire acondicionado, la gente usualmente no regresa. En mi país tenemos un promedio de 2 Biblias por familia y no leemos ninguna. Ustedes difícilmente tienen Biblia y la memorizan de pedazos de papel. Yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, pero sí voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Nosotros estamos en la gloria, hermanos, a oscuras, pero en la gloria. Pero somos tan condicionadores que queremos que Dios nos sirva. Esta es la situación en China, hermanos. Entonces el primer obstáculo que venció Zaqueo, que era un buen saqueador, se robaba los impuestos o cobraba de más injustamente. Miren, en la parte baja de la estatura es dadivoso, pero ya más arriba es celoso. Es celoso porque nos estima como una novia. ¿A poco el novio le dice a la novia, pues vete con tus amigotes por ahí y échate tus borracheras y lo que tú quieras? Así la trata el novio, y eso no es el esposo, pero el novio, ¿qué le dice? Oye, ¿a dónde fuiste? ¿Quiénes son tus amigos? Mira, yo quiero que ya no seas amigo de ese porque lo conozco, en fin, etcétera. Pues no se va a casar con una libertina. No se va a casar con una libertina, tiene que ver quién es, igual ella a él, ¿verdad? Entonces los dos quedan limitados para que no hagan lo que no corresponde. Pero ya vieron, dijo el predicador, yo no voy a orar por ustedes para eso. Pues nos gusta algo muy cómodo, muy fácil, muy a la mano. Pues sí puedo, si quiero. Y estimamos a Dios como nuestro sirviente. Haz esto, Señor, haz aquello, yo necesito esto, yo necesito aquello. Pues, ¿quién es Él? ¿Es nuestro sirviente? Al contrario, nosotros somos sus siervos, ¿verdad? Y Él quiere que seamos sus amigos. Pero hablando de la multitud, ¿venció o no venció Zaqueo? Y luego, otra cosa que venció, su enanés, era chaparrito. ¿Cuánto mediría? Pues tal vez 1.20, tal vez 1.20, 1.30, quizá 1.50 si ya era alto, ¿no? Dicen que había una gente tan chaparrita, que un día se encontró una canica, la abrazó y dijo, por fin, soy dueño del mundo. Pues yo creo que estaba en las zapatillas o en los chanclas que llevaba, pues de puntitas, ¿no? Y si no podía acercarse al hombro de nadie porque lo rechazaban, pero quería ver a Jesús, Y vio por ahí un sicómoro, un árbol, que no son árboles no muy altos, tienen más raíz que rama.
Pero bueno, podía escalarlo y lo escaló. Corrió, dice, y corriendo se subió al árbol. Ya desde ahí vio el panorama. Y ese árbol estaba a la orilla del camino por donde tenía que pasar Jesús. No fue casualidad, pero hubiera dicho, ahí nos vemos, tengo mucho trabajo que hacer. Y perder aquí el tiempo es perder dinero, pero no. Corrió y venció el segundo obstáculo, su pequeñez de estatura. Nosotros, hermanos, somos pequeños por la ignorancia que tenemos, la ignorancia de quiénes somos, de la necesidad que tenemos. Ahorita estoy predicándoles sobre ese punto. La necesidad que tenemos mucha necesidad de Dios, pero no nos queremos dar cuenta. Creemos que ya somos la gran cosa, que tenemos todo, que somos buenos, que no nos hace falta nada, como dice la última iglesia del Apocalipsis, ¿verdad? Que es la iglesia que se está manifestando hoy. La mayoría de las iglesias, no, pues miren, tenemos instalaciones, Dios nos ha bendecido, nos ha dado el dinero, somos ricos, no tenemos necesidad de nada, ni siquiera de ir a la oración o de congregarnos. Y dice la respuesta, pero tú no sabes que eres un pobre, un ciego, un cuitado, un desnudo. Y la censura. ¿Por qué echan fuera a Jesús? Jesús está tocando a la puerta de esa iglesia. Pero si toca a la puerta, ¿dónde está Jesús? ¿Adentro o afuera? Vean, podemos tener muy bonita organización y tener cosas, pero eso sin espíritu, como dice la Biblia, la letra sin espíritu es muerta. Entonces tenemos que ir venciendo esto, hermanos. Porque si somos incapaces y ya marcamos una línea y nos hacemos un parámetro y dices, yo nada más hasta aquí. ¿Y quién te puede obligar? ¿Quién te puede obligar? Pues te vas quedando, te vas rezagando y al final te conviertes en la cola de la bestia. Porque los que se quedan a la cola, pues son los apóstatas. Y vas apostatando poco a poco sin darte cuenta, y cuando reacciones es porque ya te pasó alguna desgracia o porque ya te quedaste a la gran tribulación. Los que se queden a la gran tribulación van a tener que pagar con su vida. ¿Qué no será mejor dar la vida en otra forma, por la buena? Tú das tu vida porque ocupas tiempo. Das parte de tu vida voluntariamente, aunque la vida es de Dios, pero la ha puesto para que seas mayordomo o administrador de tu vida. No es tuya, pero la administras. Y si vas perdiendo el tiempo en esto, en aquello, en más aquello, puños de energía aquí, puños de energía allá, y gastas tu vida. Está bien, tenemos que tener ocupaciones y tiempos, ¿verdad? Pero dice la Biblia que para todo hay tiempo, ¿o no? El tiempo que no perdemos es para comer. Ahí sí no se nos pasa el tiempo. Ahí sí somos rigurosos, ¿verdad? Ya es hora de comer, entonces buscamos la comida. Entonces vence su pequeñez de estatura. Y desgraciadamente al pueblo cristiano no le gusta leer, no le gusta leer, no le gusta informarse. Ay, la va pasando campechanamente, ¿no? Con un coco con ginebra y se acabó. Y está perdiendo el tiempo. Luego no saben ni evangelizar porque pues, no saben textos bíblicos, no saben ni cómo ni por dónde empezar. Ya no se diga orar. ¿Qué pido? ¿Qué digo? No me salen las palabras. El viernes tuvimos una clase de eso, ¿se acuerdan? ¿Por qué no podemos orar? Porque usamos la lengua en la boca para vanidades. Llegas a la iglesia el día de oración, que ya muchos ya no vienen, que antes venían, y no saben qué decir.
No le salen palabras. ¿Por qué? Porque han usado su boca para cosas vanas. Quizá no cosas muy malas, pero cosas vanas, vanidades. Vanidades. Cosas sin importancia. Entonces, cuando llegamos aquí, y más si hablamos mal de alguien, sin razón. A veces sí se ocupa uno de hablar, pero porque hay bases, ¿no? Y eso hay que tener medida en la lengua, porque no podemos decir cosas que no nos constan. ¿Está claro? Y luego venimos el día de oración y no nos sale ni una sola palabra. Y pues concluimos, ¿y a qué voy? Debes de saber que amor a tu prójimo es orar por los demás. Y les hemos facilitado, se les ha facilitado la situación para que oren por otros, dándoles un papelito con nombres, con situaciones. ¿Qué más quieren? Peladito y en la boca. Aparte de orar por ustedes cuando lleguen primero, después se les da una razón para orar por los demás. Y esos obstáculos no los vencemos. Y si no los vencemos, nunca vamos a poder acercarnos a Dios. Venció la crítica, porque era el motivo de crítica, ¿no? Saqueo, el ratero, el ladrón, el traidor a la patria, como hoy se usa mucho esa frase, ¿no? Traición a la patria. Pues así el traidor a la patria porque le sirve a los enemigos y nos desfalca. Entonces, mal querido, pero no le importó exhibirse en lo alto. Ser el centro de todas las miradas, porque dice que Jesús mirando, porque buscaba. ¿Saben qué buscaba? Buscaba el clamor de alguien que estaba por ahí. Porque él oyó ese deseo, esa hambre, esa sed. Y dice, y mirando, o sea, buscando, y mirando, le vio al changuito que estaba ahí arriba. ¿Y saben qué es lo que nos impide mucho también encontrar de Jesús o acercarnos a Jesús o tener los deseos de congregación? Busquen Lucas 17. Lucas, ¿qué dije? 17. Y vamos a ver ahí algo de la naturaleza del sicómoro. Ajá. Lucas 17. A ver, fíjense cómo se refiere a relaciones humanas. Verso 1, y a sus discípulos dijo, imposible es que no vengan escándalos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera si le pusiesen al cuello una piedra de molino y le lanzasen en el mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Es decir, a veces servimos de piedras de tropiezo para que otros digan, ¿y eso que es cristiano? Y eso que ahí hasta canta y hasta toca y hasta... Grave, ¿verdad? Porque podemos ser piedra de tropiezo. Tenemos que cuidar eso. ¿Sí? Entonces dice, miren por ustedes, si pecare contra ti tu hermano, se refiere a relaciones humanas. Repréndele. Pues nadie aguanta una reprensión, al contrario, se hace más grande el pleito, ¿no? Pero bueno, con la gracia de Dios solamente es posible esto. Repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti diciendo, pésame, perdona, pero eso nadie lo hace, hermanos. Eso nadie lo hace. Pero bueno, aquí está, esto no lo podemos quitar. Así que ya tenemos aquí el parámetro, ¿verdad? Pero somos tan delicados. Guardamos un resentimiento y un rencor y deseos de venganza y ya ya. Olvídense.
Verso 5, y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, porque pues sí se necesita fe para eso, ¿verdad? Y entonces el Señor le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este sicómoro, desarráigate, por eso le digo que era un árbol que tenía más raíz que rama, desarráigate y plántate en el mar. Es decir, el mar del olvido, el mar del perdón de Dios. A eso se refiere el mar. El mar del olvido, el mar del perdón en Dios. Ajá. Entonces, para poder acercarse al Señor como lo hizo aquí Zaqueo, es omitir el rechazo, omitir el odio que le tenían, hacerlo a un lado y enfocarse en acercarse al Señor. Omitir los problemas que tienen raíces. Tienen mucha raíz. Pero súbete, ponte encima de esas cosas, písalas, como lo hizo Zaqueo. Usó entonces el árbol como medio para ver su necesidad y buscar el rostro de Jesús. ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? Sí. Pero vean lo que tuvo que hacer. Las raíces de amargura, las raíces de rencor, las raíces de resentimiento, las raíces de rechazo, las raíces de ignorancia. Pequeñez de estatura es ignorancia. Eso es, pequeñez de estatura es ignorancia. Venció su propia ignorancia por acercarse a Jesús. ¿Cuánto ignoramos y debido a esa ignorancia tenemos una gran necesidad de Dios? ¿Cuántos errores puede cometer un ignorante? Pablo dice, soy el primer pecador de todos, el más tremendo pecador de todos, pero por lo que hice antes, dice, lo hice por ignorancia. ¿Qué fue capaz de hacer? Perseguir y matar. Él mataba a los cristianos, pero él dice, lo hice en ignorancia, porque pues no conocía de Jesús. Él pensaba que los cristianos eran una secta, contraria a la tradición del Antiguo Testamento. Y los perseguía a muerte. Y tenía autorización del mando mayor para hacerlo. Él dio su voto para que mataran a Esteban, el que murió apedreado. Dice, y ahí estaba Saulo, y dio su voto. ¿Cuántos homicidios podemos cometer con la lengua por ignorancia? Por eso les recomiendo, nunca hablen mal de la iglesia ni de los hermanos de la iglesia. No saben ustedes el trasfondo. No saben si esa persona cuánto batalló para llegar a este conocimiento. Trae su carga. Pero eso ya le corresponde a él y a Dios, no a nosotros. ¿Sí me doy a entender? Porque si hablamos mal unos de otros, nos destruimos a nosotros mismos. Mire, es muy cierto. Si se habla mal de una persona, yo ya no quiero ver a esa persona. Automáticamente hay una división ahí. Ya no la puedo ver. Así es como acciona la naturaleza humana. Más bien procuremos hablar pues las cualidades y las virtudes de esa persona, y los defectos, pues que las hable el diablo, ¿no? Los errores, pues que los hable el diablo, no yo. ¿Sí me doy a entender? Bueno, es que si no encuentras virtudes en alguien, pues mejor quédate callado, porque tú no sabes el trasfondo de esa vida. Tú no sabes si cometió errores por ignorancia.
Y tú no eres juez. No somos jueces. Amén. Aquí recibimos recomendaciones para hacerlo mejor. Bueno, hay muchas más obstáculos que Zaqueo venció, pero no nos da tiempo de más. Vamos rápidamente a Juan 4. Aquí vimos cómo el humano se acerca a Jesús y aquí vamos a ver cómo Jesús se acerca al humano. Vamos a pellizcarle un cuarto de hora más al tiempo, ¿sí? Amén. Bien, Juan 4. A ver. Ahí está, cuando él dice, ¿verdad? Está confesando, dice, y cuando eran matados yo di mi voto. Así que era homicida Saulo de Tarso, que más tarde se convirtió en Pablo. ¿Era homicida? Sí. Y en otra parte dice, lo hice por ignorancia. Y saben, lo que no nos permite estar como debe de ser, hermanos, es la ignorancia. Ignoramos las consecuencias. No ignoramos que lo que hacemos es malo. No. Pero ignoramos las consecuencias. Esa es la mayor ignorancia. ¿Sí? Se nos hace fácil hacer una decisión por ignorancia, pero ignoramos las consecuencias que trae. A veces, muchas veces más bien, tenemos que detenernos y admitir y soportar. Porque, al menos yo como pastor digo, si lo encaro, no va a aguantar. Entonces tengo que esperar un tiempo. No que eso se quede así. Pero tengo que esperar porque digo, no, pues es de cristal, no va a aguantar, se va a enojar, no tiene la capacidad. Entonces, pues esa persona puede aprender su error por medio de la enseñanza en general. Por eso luego tomo temas que pueden afectar para bien, pero en forma general. Pero si alguna persona sabe que tiene eso, ya está hablando de mí, lo dice por mí. Bueno, yo digo esto, si te queda el saco, póntelo. Nadie se va a dar cuenta. Y aprende la lección. Y tutti contenti, dicen los italianos, ¿no? Entonces ahí dice, y habiendo sido antes, ahí está, me fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia, en incredulidad. Cuando alguien es ignorante de cosas, no cree, hermanos. Ustedes no creen la bendición que hay en guardar el día de reposo. No lo creen, hermanos, porque si lo creyeran, respondieran. No lo creen. Así, se los digo de lleno, no lo creen. Porque si lo creyeran, actuaran en consecuencia. Y la incredulidad ya en el pueblo cristiano disgusta a Dios, lo disgusta. Aunque no nos deja, pero está disgustado con la nación. Así dice la Biblia. ¿Con quién estuve disgustado 40 años? Con el pueblo. ¿Y los dejó sin comer? ¿Y les quitó la nube? ¿Y dejó que las serpientes acabaran con el pueblo? No, él hizo la provisión. ¿O no? ¿Y les quitó el sacerdocio? No. Y como vemos que no pasa nada, pues abusamos y nos colgamos. Abusamos en cuanto al plan que Dios tiene para nosotros. Entonces, consideremos eso, cada quien que vea su maleta de vida, ¿no? ¿Está claro? Bien. Ahí está. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga. Un día sacamos la palabra divagar, ¿verdad? Pueblo es que divaga de corazón
y no han conocido mis caminos. Pues ya ese pueblo conocía de Dios, pero dices pueblo que divaga. Y vimos el significado de la palabra divagar, que tiene cosas que no habíamos pensado. Uh-huh. No lo vamos a ver ahorita, porque ya lo vimos un día, pero tiene muchas cosas que ignoramos precisamente. En la conducta, divagar, dice, se asocia con el concepto de desviarse del camino de Dios o de la sana doctrina. ¿Ustedes oyen doctrina ahorita? ¿Están oyendo doctrina? Pero no le hacen caso, entonces eso es divagar. ¿Sí? ¿Qué más? En la conducta se relaciona con aquellos que se distraen de sus deberes espirituales, vagan tras doctrinas falsas o persiguen vanidad. ¿Cuál es la peor doctrina que tenemos? La nuestra. Yo siento que, yo digo que dicen, o dicen. Esa es la peor doctrina, lo que yo fabrico para mí mismo, ¿verdad? Tras doctrinas falsas o persiguen vanidades. Esto se considera una falta de enfoque en lo que es verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante? La voluntad de Dios. Entonces vean todas las dimensiones que nosotros ignoramos. Bien. Quiero hacer una pequeña lista aquí, lo he dicho otras veces, pero luego para aprender hay que repetirlo. Entonces lo repito para bien de todos. Y entonces Jesús, para acercarse al ser humano, que es la segunda parte que estamos viendo, ya vimos cómo el ser humano se acerca a Dios, ¿verdad? ¿Y es recompensado? Sí, pues, Zaqueo fue visto por Jesús, por el interés que tuvo de ser un vencedor. Aquí encontramos una mujer samaritana, no era judía pura. Sí tenía ascendencia, porque los samaritanos pues eran del pueblo de Israel primero, ya después se revolcaron y se revolvieron con otras razas. Y ya era una mezcla, ya no eran puros. Los que se conservaron más puros fueron los de Judea, los judíos, los de la tribu de Judá y los de Benjamín, que conservaron más la pureza, además que conservaron el templo. ¿Sí? Bueno, entonces entendiendo esto, una mujer samaritana, o sea, extranjera, y Jesús la busca, Jesús sí, busca provocando el encuentro. Para esto Jesús tuvo que caminar dando una vueltota, porque él iba a otra parte, pero se desvía para ir a ese lugar, va a Sicar, ¿no? Va a un lugar que se llama Sicar, que correspondía al territorio de los samaritanos. Todo era Israel, todo era el pueblo de Israel, pero estaban divididos, estaban separados. Por años ya. Entonces cada quien puso sus propias maneras y sus propias formas. Más bien los samaritanos pusieron sus propias formas, no los judíos más puros. Muy bien, entonces miren, Jesús vence varias cosas. Aquí hay una lista. Venció el obstáculo geográfico. Número 1. Número 2. Venció el obstáculo cultural. Número 3. Venció el obstáculo de la enemistad. Obstáculo de la enemistad. 4. Venció el obstáculo social. 5. Venció el obstáculo discriminatorio. Venció el obstáculo discriminatorio.
Número 6. Venció el obstáculo de la crítica. ¿Quién? Jesús. Y número 7. Venció el obstáculo de la ignorancia. ¿Por qué iba a tratar con una persona ignorante en el sentido de la perfecta voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces vean cómo el interés que Él tiene de acercarse a nosotros a pesar de esto. Porque Él nos busca y quiere encontrarnos, quiere que tengamos un encuentro o un reencuentro. Si es que ya se nos olvidó el primer encuentro, Él busca un reencuentro. Y Él busca un posencuentro para tener un cara a cara con Él. Porque tenemos mucha conciencia de que como no vemos a Dios, pensamos que Él no nos ve, que no nos hace caso, que somos un cero a la izquierda. Pero no, hermanos, si estamos aquí es porque al contrario, Él se fijó en nosotros. Y nos tiene en la mira. Tú ya no eres un número, tú ya no eres una casualidad, tú ya no eres una suerte. Tú eres una persona que Dios te ama con amor eterno. Alabado sea su nombre. Y Él te ve, Él te oye, Él te siente, Él te quiere, Él te ama. Y ha trazado un plan completísimo para ti. Nunca digas, no, pues, ¿qué se va a estar fijando Dios en mí total? Ay, ¿para qué voy al templo? No tiene caso. Pues, sí. Ay, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a ser objeto de la mirada de Dios? Pues, hermanos, si nos miró desde antes de la fundación del mundo, si nos miró en el vientre de nuestra madre, y si nos miró después de haber nacido, porque son las 3 miradas de Jesús. Porque desde antes de que hubiera todo, ya existíamos. Y ahí hicimos una decisión. Desde ahí fuimos elegidos, según Efesios 1:4. ¿Ya tienen esa lista? No, pues bueno, escríbanla rápido. Si no, pues vamos a procurar más tarde tener la información en una hoja y se las vamos repartiendo, ¿no? Nada más que pues ahorita ya las copias están caras. ¿Cuánto cuesta cada copia, hermana? ¿Perdón? Ah, sí, es cierto, por el grupo. Es cierto, es cierto. No hay necesidad de hojitas. Es cierto. Es que estoy atrasado en... Soy ignorante en este... Bueno. Pero vean, todo eso Jesús venció. ¿Para qué? Y no lo estamos comentando punto por punto porque ya no hay tiempo. Pero vean qué interesante. Que Dios no ve las condiciones que pones, que Dios no ve los límites que pones, que Dios... olvídate, hermano, eso no es cierto. Dios te ve, Dios te oye, Dios te siente, Dios te ama. Alabado sea. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? Alabado sea su nombre. No pasas desapercibido y tu vida espiritual se desarrolla en la iglesia, hermanos. En la asistencia a unirte al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No vienes aquí como antes que íbamos a... No vienes aquí a eso. ¿Quieres mantener y sostener una buena relación con Dios? Como dice la Escritura, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Pues sí, les da igual. No es así.
porque somos importantes para Dios. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Bueno, más tarde vamos a desarrollar esto con más calma, quizá hoy en la tarde, no sé. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos. Pero ¿quién aguanta una exhortación? Oye, hermano, ya no has venido, ¿y a ti qué te importa? Es mi vida, ¿no? ¿Por qué te estás metiendo con mi cucu? Más exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día, ¿qué? Se acerca. Bueno, ya muchos de ustedes o algunos de ustedes han puesto su parámetro. Yo nada más de tal hora a tal hora, en tal día y se acabó. ¿Quién te va a obligar? Pero vas a ir perdiendo poco a poco, sin darte cuenta, tu cercanía y tu consagración con Dios. Peligro, puedes llegar a la apostasía y a ignorar a Dios en todos tus caminos. ¿Está claro? Parece que más adelantito, un versículo más adelante habla del tabernáculo. A ver, si está por ahí. Tengo la impresión de que sí. Y miren, ¿qué sigue? Dejamos la congregación y ¿qué sigue? Entonces ya actuamos voluntariamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio. Entonces ya entramos en una apostasía. Y seríamos más duros que los que nunca han conocido a Dios. Ese es el peligro que hay. A ver el verso que sigue. A ver el otro. Miren, ahí está la consecuencia. Podemos perder la salvación. Pone el ejemplo de Moisés y de la ley en el tiempo de Moisés. Y dice, el que menospreciare la ley de Moisés, refiriéndose al tiempo antiguo, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna. ¿Cuál es el peligro? La muerte espiritual. La muerte espiritual. Te vas dejando, un muerto pues es insensible, podemos patearlo, podemos echarle agua caliente y no va a decir, ¡ay, no me quemes! No dice nada, ya no siente, ya es insensible por la muerte, ¿verdad? ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo? El que pisare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzga a su pueblo. ¿Ven? ¿Que no nos ve? Pues claro que sí nos ve, dice aquí, juzga a su pueblo. ¿Qué más dice abajo? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esto es para los cristianos, más adelante. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Bueno, el principio, ¿no? Que la familia, que no, que ¿por qué? Que ya cambiaste, ya traicionaste la religión de nuestros padres y un montón de cosas que pasamos. Tuvimos que cortar relaciones más bien la gente cortó relaciones con nosotros. ¿Por qué? Porque para ellos apestábamos, ¿verdad? Menciona el tabernáculo en relación al Nuevo Testamento, por decirlo así. ¿Cómo dice ahí? No, es otro, pero bueno. Bueno, es una referencia para ilustrar cómo Dios menciona el tabernáculo en el Nuevo Testamento. No, creo que no. No. Bueno, aquí lo dejamos, hermanos, para no
no seguir más tiempo. Ya en la tarde veremos con más calma, primero Dios. Bueno, hasta aquí, pónganse de pie, por favor. Damos gracias. Damos gracias, hermanos. Muy bien. ¿Aprendimos algo? Bueno, lo vamos a poner en práctica. Amén. Vamos a valorar, vamos a apreciar más lo que estamos recibiendo. Vamos a hacer decisiones nuevas. ¿Sí? Vamos a rectificar el mal camino y las malas decisiones, pues para que esto tenga provecho. Si no, pues vas a oír y pues no vas a aprender, ¿verdad? Bueno, damos gracias. Puestos de pie. Gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos por la misericordia dada desde la eternidad a eternidad. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos vas a librar de tribulación y gran tribulación. En tu misericordia, como al pueblo de Israel, que no le llegaban las plagas. Sí había plagas en Egipto, pero tú los libraste de todo eso. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, porque llevamos tatuados o impregnados tu nombre. Llevamos, Señor, en nuestra naturaleza tu misericordia, tu respiración, tu ADN. Lo llevamos porque así te plació ponerlo en nuestro ser, de tal manera que hoy podemos decir gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. 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 Ustedes son de oración silenciosa, ¿verdad? Aprendamos a expresarlo, aprendamos a hablarlo, porque entre más fuerte lo digamos, más se graba. ¿Sabían eso? Habla fuerte y eso se graba, se cincela. Amén. Amén. ¿Y a su nombre? Bueno, eso ya se cinceló ahí. ¿Y a su precioso nombre? ¿Y a su bendito nombre? Amén. Amén. Bueno, muy bien, hermanos, pues vamos a invocar la bendición y decir: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga. La manera de esperarme, la obsesión por perdonarme, que a pesar de mi bajeza y mi dolor, me dejas siempre en deuda con tu amor.